Bueno, hablar de Felipe Michelini para mí es recorrer casi toda mi vida, porque nos encontramos por primera vez ocasionalmente allá por el 71 en la casa de Selmar, donde mi padre era uno de los fundadores junto con Selmar y tantas otras gente de la 99. Y después nos volvimos a reencontrar en la década del 80 cuando ingresamos juntos a Facultad de Derecho. Allá por la década del 80, el 83, que fue tan fermental, la creación de ACEPEU, Felipe no solamente fue uno de los tipos que craneó eso, sino que fue a cada lugar que tenía que ir para generar esa empatía entre las diferentes facultades y lograr un vínculo que restableciera lo que era el movimiento estudiantil en su momento. Si bien no fue él solo, sí, nadie puede negar que fue el gran protagonista de esa época. Pero gran protagonista a la manera que era Felo, ¿no? Felo no era de los que estaba protagonizando en el primer lugar. Felo siempre estaba generando cosas para los demás. Y así fue la creación de ACEPEU, así fue la marcha del estudiante, así fue muchísimas movidas que hubo dentro del movimiento estudiantil en esa época. Poco más tarde, ya por el 84, en la salida de la dictadura, juntos estuvimos en el Partido por el Gobierno del Pueblo, en el PGP, liderado en aquel momento por Hugo Batalla, y en la juventud Felipe volvió a ser ese rotor necesario de generación de ideas, de planificación de ideas. Y Felipe empezó a destacar en todo el tema de derechos humanos, ya como estudiante, después como profesional. Recuerdo que Felipe en el tema de derechos humanos siempre decía lo mismo, no existen dos bibliotecas, existe una sola y forma de interpretarla. Y él siempre tenía el punto justo en eso. Después, como profesor en la Facultad de Derecho, y nos volvimos a encontrar, por suerte para mí, ¿no? En el Ministerio de Educación y Cultura, cuando él, siendo subsecretario, me convocó para generar todo un trabajo sobre el acceso a la justicia. Y ahí nuevamente estaba el Felipe necesario para cada una de esas épocas. La época fermental del estudiantado, en el movimiento estudiantil del 83, la época fermental de la salida de la dictadura con partidos políticos que necesitaban tener fuerza y con juventudes que estuvieran pensando con muchos años después, y el Felipe de la época del 2008, 2009, ahí en el Ministerio de Educación y Cultura, que fue también nuevamente un rotor muy importante en los cambios que se generaron en esa época. Felipe hoy es necesario, hoy sería una de las personas fundamentales por el tema de derechos humanos, por el tema de la generación de una sociedad no solamente más justa, sino una sociedad más comprensiva de las necesidades del todo. Felipe era de los tipos que son necesarios porque era surcidor, era de los que buscaba dónde estaban las diferencias para que la gente que discrepaba lo hiciera en un plano que al lograr una solución se terminara todo aquello de opino diferente porque soy diferente. Felipe hoy sería fundamental en el Uruguay del futuro, porque no puede existir una sociedad fragmentada y los tipos como él eran los que la hacían inclusiva y la hacían fuerte. Y eso seguramente cualquiera que esté de la época nuestra en diferentes partidos políticos no puede negar que Felipe en eso hubiera estado y sería fundamental. Para mí, un hermano.